Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. ¡Yiva! Estamos otra vez aquí, que se nos ven los jepetos. Seguimos grabando aquí gracias a Nuteco Broadcast, que nos deja grabar aquí en sus estudios para que nos veáis las caras y nuestro mecenas. Nuestro mecenas. Gracias, Nuteco. Y estamos aquí en un quintillo especial que me dijo Pipica: oye, me han traído una cerveza que tenemos que analizarla porque es un poco novedosa. La tengo aquí, mira. Esta Ay, es para que la gente. Asómate ahí. Aún no le pido el truco a lo de izquierda a derecha, como es al revés. Claro, es que esta es la segunda vez que estamos grabando. Hay que decirlo, sí. Luego, a lo mejor esto sale luego a saber cuándo sale. Saldrá cuando salga, pero esta es la segunda vez que estamos grabando aquí en el estudio y todavía no lo hemos cogido mucho el truquito. Pero bueno. Poco a poco. Mira, Pipica, ahí está, salimos por ahí en la hay una foto que luego hay una foto en la pantalla que salgo yo con un barril de cerveza en la cabeza. Exacto, ahí estamos. Y nada, Pipica, ¿por qué este quintillo? ¿Qué tiene de especial esta cerveza, aparte de que es de por aquí, de por la zona? Cuéntame un poco esta cerveza que se llama Manchu, con X. Manchu, bueno, realmente yo supongo que será Manchu, y además la A, si te das cuenta, es una navaja. Hombre, navaja de Albacete. Efectivamente. Ya a partir de ahí ya vamos construyendo un poquito de cosas. Esto es un compañero mío de trabajo, ¿de acuerdo? Su esposo es de La Recueja, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, me dio esta cerveza y dije, oye… La Recueja, provincia de Albacete. Y me dice, me das esta cerveza para que la analicemos en vuestro podcast, que ya que tenéis un podcast de cervezas. Que esta cerveza, la novedad que tiene es que tiene azafrán. Azafrán de aquí de La Mancha. Claro, un producto también muy manchego, el azafrán. Voy a leer un poquito de Albacete. Cuéntame un poquito de historia de esta cerveza. Un poquito, breve historia, ¿de acuerdo? Manchu es una cerveza creada para la promoción, expansión y revalorización de los productos de nuestra comarca, La Manchuela. La Manchuela es una comarca que está dentro de Albacete, que digamos… pilla lo que es el sur de Cuenca, el norte de Albacete, exacto, la zona de lo que es Casas Ibáñez, digamos, Fuentealbilla, por ejemplo, que Fuentealbilla sonará el pueblo por cierto jugador de fútbol que marcó la final del Mundial. Claro, que brilla por la noche y es muy blanco. Y que anuncia Calisé. Calice para todos. Claro, ¿quién va a ser? Pues si lo sabes, déjanos un comentario. Ahí efectivamente. Bueno, pues La Manchuela, los productos de La Manchuela. Colaboramos directamente con los productos locales, fomentando la comercialización, venta y extensión, evitando numerosos intermediarios, promocionando un precio óptimo y satisfacción para el productor. Muy bien, o sea que se encargan producto de casa. Le pongo un poco intermediario y vamos a darle promo para que esto aquí ganemos todos, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo el productor. Sí, porque desde Manchu queremos acercar al productor con el consumidor final con su producto, ¿de acuerdo? O sea, como una venta directa, por así decirlo. No hay intermediarios. Evitando diferentes intermediarios en el proceso, pudiendo ofrecer tanto al consumidor como al productor un precio justo y óptimo del producto, ¿vale? O sea, aquí todos ganan, o sea, en sentido de tú compras lo que tienes que comprar y el otro gana lo que tiene que ganar. Claro, no es que solo gane el del medio y los demás que les den por culo. Y bueno, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Manchu ha sido creada en las entrañas de la comarca de La Manchuela albaceteña, en concreto en la localidad de La Recueja. La Recueja. Que la gente le sonará ese nombre así… Bueno, la Recueja, claro. Mola un montón. Aquí en Albacete hay un parque que se llama La Pulgosa y un pueblo que se llama La Recueja, entre otros. Y una vez a una amiga mía le dije, tenemos un parque que se llama La Pulgosa y se meaba de la risa. Claro, hombre, claro, tú se lo dices a alguien que no es de aquí y dice, pero ¿y vais allí? Ay, bueno, y la calle de Pedro Coca. Perico Bis. Si tenéis una calle… Perico Bis. Si tenéis una calle que se llama Pedro Coca, de verdad. Claro. Digo, hombre, por supuesto. Hombre, ¿tú qué te crees? Vale, digo, bueno, La Recueja, la cual realiza los servicios de opera de diferentes productos locales para que se puedan ofrecer productos de internet a llegar al rincón de todo el mundo. La gente vende también, por una parte de cerveza, también vende aceite y diferentes productos de La Recueja. Ajá. Así que vamos a analizar la cerveza. Esta cerveza Manchu, de acuerdo con azafrán de aquí de la Manchuela. Exacto. Me tienes que decir, Pipica. Bueno, te digo yo un poco de especificaciones técnicas. Venga, porque está en Antap. Si tienes Antap y consigues esta cerveza, que entiendo que en manchu.es la podrás conseguir. Sí, además tiene hasta un QR y todo. Claro, bueno, tiene un QR chulísimo que te lleva a la página web, a manchu.es. Manchu con X. Mira, pone aquí atrás, perdona por interrumpirte, Sasa, pone aquí: The Dream of Flower. Lo que empezó siendo un sueño se ha convertido en una realidad
que refleja el origen y personalidad de nuestro entorno rural. Oye, pues la verdad es que sí. Queda bonito, queda bonito. Porque Albacete hay ciertas partes que huele a azafrán. No solo ajo, como decía la de las Spice Girls. Esa que me coma. Bueno, quieto. Ya, es verdad que estamos muy en directo. Estamos muy en directo. Esta cerveza, pues mira, Pipica, vamos a ser de los primeros en registrarla en Antap. No tiene gluten. Mira, pues eso es bueno, para la gente, para los celíacos. No tiene gluten. Claro, es una cerveza con azafrán, como he hecho Pipica. Tiene 5,5 grados de alcohol. No hay información de IBU. A la grabación de este podcast ahora mismo tiene tan solo 14 valoraciones en Antap, que en breve serán 16, ¿vale? Con una media Pipica de 3,5. 3,5. Es un estilo Blonde Ale, ¿vale? Vamos a ver ahora cuando la abra Pipica. Bueno, la puedes ir abriendo mientras que le doy un poquito de caña. Justo estaba pensando eso. Eso es. Y el fabricante, ¿vale? El fabricante es Click and Brew, que es una cervecería por contrato. Pues son de estas, según indica el propio fabricante, estos Click and Brew dice que es fábrica colaborativa de cerveza donde podrás crear, cuidado, fábrica colaborativa de cerveza donde podrás crear y elaborar tu propia marca de cerveza artesana y otras bebidas, sin marcas propias y constituidos con el fin de establecer una colaboración directa y fructífera con cada marca que elabora en Click and Brew, dándote soporte continuo en la mejora de tu producto, desde la propia receta hasta la mejora continua de su imagen. No puedo echar más, como podéis ver en vídeo, no puedo echar más. Porque se sale. Aún queda. Porque se sale. Es un quintillo, es un quinto. Pero no le puedo echar más porque hace espuma esto para siempre. Bueno, te tengo que decir también, mira, Pipica. Oye, qué barbaridad. Una cosa curiosa, mientras que estaba mirando aquí en Antap, esta gente de Click and Brew se ve que está especializado en cosas de este tipo, de cosas artesanales que tengan con algún ingrediente zonal, porque el mismo fabricante, y te sonará seguramente, una cerveza con olivas, con aceite de oliva, que se llama Oliva Green Beer, que creo que hemos hablado alguna vez de ella, que yo la he bebido, pues también la fabrica este fabricante. Vale, básicamente es un poco de Fonsalén, pero el rollo artesano. Pero rollo artesano y con cosas muy específicas. O sea que aquí podemos intentar hablar con esta gente para hacer unas cervezas con atascaburras. ¿Qué te parece? Hostia, pues te un plato típico con ajo mataero. Con ajo mataero. Para el que no sea de Albacete, que se vaya a Google y ponga plato atascaburras o plato ajo mataero y que sepa lo que es. Ya os adelantamos que es un plato que no debes de comer en verano. No. Porque eso tiene todas las calorías habidas y por haber. O sea ayer yo unos italianos en el bar tuve que explicar lo que era la atascaburra. Digo, ¿cómo le explico a esta gente lo que es la atascaburra? Pues pasto, pesto, pisto, pipica. Claro. Bueno, voy para allá, Pipa, y hacemos la cata. Ven para acá. Venga, voy para allá. Bueno, a ver, cambio de sitio. Que ha hecho mucha espuma la cerveza, pero ya se ha ido al pijo. O sea, ha sido momentáneo. Ha sido arte efímero. Ha dejado una película, ¿de acuerdo? Puedes observar que es una cerveza muy opaca, ¿vale? A diferencia de la cerveza que hemos grabado antes. Bueno, es que no sabe la gente que está por producción. A ver, un segundo, que marco cambio de cámara. Sasa. Cambio de cámara. Mira, madre mía, qué maravilla. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla, mírale a mí. Bueno, vamos a empezar con el análisis. Saludo a mi padre y mi madre que me estarán viendo y a la Guardia Civil que me estará buscando. Ay. Cuéntame un poquito. A ver, a nivel olfativo. A ver, la cerveza ya se le ha ido la espuma. Exacto. Ha sido como un poco de bien, pero luego… Tiene un poquito de sedimento, Pipica. Sí. Como bien has dicho… No hace cerco, ¿vale? Es opaca. Tiene más o menos un burbujeo medio hasta donde llega porque no traspasa toda la luz. A nivel olfativo, meter el hocico, ¿qué te parece? A nivel olfativo me huele a una blonde ale tipo estilo belga. Me recuerda a una tipo, no sé, como podría decir, la Chouf, por ejemplo. Sí. Tipo así, lo que me recuerda. Aparte de un toquecito ácido al olfato, ¿verdad? Sí. La verdad es que te ponen como que si fuese una… Bueno, es una blonde ale, ¿vale? Si te dicen que en vez de la Manchuela es de Brujas, de momento podría incluso casi colar. Sí. Bueno, verá, a lo más sí, pero el sabor… Vamos a ver. Pipica está bebiendo. Voy a darle un poquito de ahí. Se mueve el piquico, Es tipo blonde ale, estilo belga, efectivamente. Pero no sabe tan dulce como otras belgas. Sabe más amarga y más ácida. Sí, tiene un toquecito ácido medio alto. Sí. Sabe un poquito a floripondias, como estas cervezas belgas. Efectivamente, a floripondios. Y tiene ahí un no sé qué, un qué sé yo final. Pero al final del trago, Pipica, no te eches otro. O sea, déjalo ahí que te aguante. Sacas el azafrán, sacas la especia. Es que tarda en salir, pero sale.
Sí, ¿Ves? Es verdad, pero al Sí, final del todo ya cuando Sí, ya te sí. pasas ya por aquí. Claro, ¿sabes claro. decir? Cuando ya ha que lo has pasado, analizado. cuando ya ha pasado y ya está. Ahora que le ha gustado ya, ahora es cuando sí nos Exacto. tiene azafrán. El sabor a azafrán aparece, pero aparece muy ahora tardío. quiere un arroz. Claro. Ostras, se te queda un regusto buenísimo. Sí. Oye, sí, además así el toque este de azafrán. Es que el azafrán. Voy a echarme otra. ¿Cómo describes tú el sabor del azafrán? Es que Es sabor propio. Es que efectivamente. Si no lo has probado. No sabes, no se puede describir. Pero sí. Pues sí. Se nota el azafrán, sí. Sí, la verdad es que es una cerveza que entra muy bien. A nivel de estilo se parece como si estuvieses bebiendo una cerveza belga. Esas cervezas belgas que tienen un toquecito ácido, un toquecito de floripondias. Está muy rica, la verdad es que entra muy bien. Es muy sedosa al entrar también, tengo que decir. Y luego la parte guay, efectivamente, es que, claro, de primer trago tú empiezas a ver si detecto el azafrán. Pues no, te tienes que esperar 10 o 15 segundos para que se te quede. Y además se te queda un buen rato en la boca. De hecho, vamos, es belga. Además se nota que lo que el estilo es belga. Ya el aroma ya digo, uy, esto huele aquí a Bélgica. Y luego después el sabor es belga totalmente, pero como dices tú, lo que es el regusto del azafrán al final. Sí, viene al final. Es sorpresa porque decía yo, macho, no saco nada, pero me ha ido apareciendo así de a poquicos. Ingredientes: asa, agua, mata de cebada, trigo, copos de cebada, lúpulo, azafrán y levadura. Toma, y claro. Por eso los pones también en inglés. Claro, hombre, es que esto es para exportar desde la Manchuela. Y también te tengo que decir, Pipica, que mira, todo dentro del logotipo, igual aquí no se ve, ahora lo arreglamos ahí un poco. Un segundo, a ver. Ahí. Bueno, no se ve mucho. Por ahí viene el logotipo y debajo viene todas las comarcas. La comarca de la Manchuela con todos sus términos municipales dentro del logotipo. Pues oye, dar enhorabuena a la gente de la Manchuela con esta iniciativa de fabricar productos propios para dar a conocer la zona. Hace no mucho analizamos una cerveza de Córdoba. Sí, efectivamente, que también era una cooperativa. Me voy para el otro lado, Pipica. Vete para el otro lado. Analizamos las cervezas de Córdoba, como le estaba diciendo, y esas cervezas a lo mejor estuvieron muy bien. O sea, estaban todas muy buenas. Y a mí es que el rollo colaboracionista en plan de pequeño productor que va directamente al. Hombre, al final, a ver, para cerveza industrial cambia el plano cuando pueda. Para cerveza industrial que se lo lleva todo y le pagan al que siembra la cebada, pues de eso ya estamos hartos, ya están las grandes industrias. Al final este tipo de acciones, como bien nos diría nuestro amigo Rafa Espinosa, pues oye, es colaborar, digamos, para que a todos los niveles todo el mundo salga ganando y fabriques cosas que molan. Aparte, en esta cerveza en concreto también tiene el plus, que digamos es promocionar una comarca concreta de Albacete, que aquí por Albacete es reconocida, pero entiendo que fuera de Albacete pues probablemente no. La comarca de la Manchuela también es muy famosa, ya que decirlo. Sí, tiene denominación de origen en los vinos. Efectivamente, los vinos de la Manchuela son unos vinos de muy alta calidad. Y se exporta muchísimo, pero bueno, que siempre es importante el tema de fomentar que eso se conozca. Oye, si se hace a través de cerveza y de cerveza hecha con un producto que se hace en tu comarca, pues ya apaga y vámonos. A ver, en Cerveceando Podcast somos muy de consume localmente, piensa globalmente. Claro. Aunque también es verdad que a mí me encanta de vez en cuando una cerveza de importación. A ver. Cada uno tiene sus pescados, Pipica. No somos perfectos. No somos perfectos, no somos. Claro, hasta Dios de vez en cuando echa un borrón. Así que ¿quién somos nosotros para decir nada? Si no, mira Bascal. Claro, pues es que es lo que hay. Claro. Así que nada, amigo, amiga. Si has conseguido o si has bebido esta cerveza, pues déjanos un comentario en iVoox. También, si quieres, si has probado la tascaburras o el ajo mataero, déjanos un comentario en iVoox y nos dices qué te parece. De hecho, hemos dicho que a uno tenemos que poner aquí la bandera de Albacete. Que eso mira, vamos a dar también una primicia. Aparte de deciros que tenemos Patreon, podéis buscar en Patreon Cerveceando Podcast y os podéis suscribir para darnos dinero para seguir comprando cervezas. Tampoco lo entendemos muy bien. Cuando lo entiendo, lo explico bien de qué va. Pero os podéis suscribir. También vamos a hacer un poco como, no sé si os sonará, La Vida Moderna, que en breve pues abriremos el correo para que nos mandéis basura que pongamos por aquí en el estudio. La basura que queráis. Pero que esté limpia, Hombre, que estos estudios son profesionales y tener en cuenta que lo tenemos que montar todo y luego recogerlo. Claro, efectivamente. Tengo una botella de, por ejemplo, de Mau de 1950. Claro. Ponerla ahí para que se grabe. Claro. Siempre. Pues aquí va a estar siempre al lado de nuestro lema. Tengo una foto mía con el Papa Francisco. También. Pues la mandas, la ponemos. Otra con el Juan Pablo. Pues también. No pasa nada. Bebiendo cerveza. Una con Hugo Chávez.
pues también. Bebiendo cerveza. Bebiendo, claro. O sea, a ver, todo que A ver, sea. todo tiene que estar relacionado con la cerveza. Oye, o sea, ¿qué cerveza beberá el Papa Francisco? hombre, la Quilmes. Quilmes, es seguro. argentino. Ya, bueno, pero igual le gusta, yo qué sé, la birra Moretti. Como la está birra tantos años Moretti, ahí. claro. La que le llega. Deberíamos de intentar hacer pedir audiencia al Papa y hacer un programa con él. ¿Qué te parece? Seguro que pasa el camión de Quilmes ahí por la Plaza Vaticano. Esto es para Francisco. Francisco, ay, Claro. Francisco, creo que te pones malo. Claro, luego ahí el estómago ahí irregular, ¿eh? Pues nada, amiga, esperamos que te haya gustado este especial de Cervezas Mansiu. Si alguien de Cervezas Mansiu pues tiene a bien, si está escuchando este podcast, si nos quiere enviar más por... No, sí, o hay otro estilo de cerveza. O hay otro estilo de cerveza, o quiere que lo entrevistemos y complementamos un poquito este Oye, episodio. está muy rica, ¿eh? Yo la voy a puntuar ahora mismo y probablemente Pues, voy a poner cerveceandopodcast@gmail.com. Yo todavía no la he puntuado, pero la nota ya te digo que no va a ser mala. No, mala no va a ser tampoco la mía. Así que si queréis saber la nota que le vamos a poner, os bajáis la aplicación de Untap, que es una aplicación de cervezas social donde tú puedes registrar tus cervezas y puedes ver las cervezas y las catas de otros. Que, por cierto, que gustico me da cada vez que me meto en Antap y veo que me han solicitado amistad. Claro. Porque yo que sepáis que acepto la amistad de todos. De todo. De todos. O sea, Da me igual, O sea, si eres grande, pequeño, da igual. ¿Me pides amistad por Antap? Sí. Claro, exacto. ¿Cómo nos puedes encontrar? Porque Pues es muy fácil. anda que ni veces que yo he tirado Antap para ver si comprarme o no una cerveza o beberme o no. Claro. Que anda que no viene bien. Cuando tienes mucha gente que la ha probado y te hace sus noticas, pues ya sabes lo que te vas a beber. ¿Cómo nos puedes encontrar? Te metes en nuestra web cerveceandopodcast.com. Si estás en el ordenador, en la parte derecha tienes acceso a nuestros dos perfiles, que entras, le das y soy amigo del Sasa y le das y te aceptamos. Y si lo ves desde el móvil, pues creo que en la parte de abajo sale el símbolo de Antap en amarillo y tienes ahí los perfiles mío de Pipica. Oye, le das solicitar amistad y te la aceptamos. Y así sabes las cervezas que estamos bebiendo, las notas que le ponemos y un poquito por donde nos movemos. Efectivamente. Y poco más, Pipica. Poco más, Sasa. Vamos, siguiente programa ya canónico. Saludamos a la gente que nos estará viendo. Y nada, aquí estamos. Os esperamos en el próximo episodio. Ya sabéis, cada vez que nos dejéis un comentario en cualquiera de las plataformas, Pipica y yo nos echamos una fresquita. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, porque de momento nos pedimos dinero. Así que hasta la próxima. De momento y en principio esto va a ser gratis. Bueno, sí, gratis, sí, pero oye, si nos haces un Patreon, igual tienes una serie de ventajas. Tú entra en patreon.com/cerveceandopodcast y mira las ventajas que hay. Pero eso no es un Nissan. ¿Un Nissan? ¿Qué es eso? No, es un Patrol. ¡Ah, madre mía, ostras! Me has pillado, ¿Qué te quedas por Vale, nos vamos, amiga. Adiós.